¿Qué tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva. Es un gusto saludarlos. Este espacio dedicado para los emprendedores en TV4. Hoy nos acompaña Alfredo de Alba Ramírez. Él es director del TEC Campus León. Vamos a platicar, sí, sobre su faceta como profesional, pero también esa parte personal, esa parte de la niñez, de la adolescencia, que pocos conocen. Alfredo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo en este espacio y de compartir la experiencia y de la institución con mucho gusto. No, hombre, pues muchas gracias por hacernos un espacio en la agenda y poder platicar justamente sobre más temas que queremos conocer de ti. Vamos a hacerlo como lo solemos hacer, el arranque en Cuenta Regresiva. Son 4 preguntas bajo cronómetro. ¿Listo? Listo. Excelente. Vámonos con la primera. Y la primera de ellas es, platícanos, ¿por qué razón estudiar administración de empresas? 1 minuto, por favor. Paco, yo quería ser comunicólogo y fue una discusión ahí en la familia. Mis papás, mis tíos contadores, y administración de empresas fue como que la parte neutra, pero también porque me entusiasma mucho la parte de los negocios. Soy de familia comerciante y era algo que sabía que me iba a servir mucho. Belgrado, Serbia. Ya platicaremos la razón por la cual en algún momento de tu vida estuviste allá. ¿Qué aprendiste y qué tan importante ha sido el estar en diferentes lugares, ya sea dentro de México y fuera de? Una experiencia muy particular, algo que agradecerle al TEC de Monterrey. Fue 3 ocasiones las que visité Belgrado, estuve estudiando allá un doctorado y la verdad es que una experiencia internacional que me sembró y me cimbró en mi vida y me ha traído a donde hoy estoy. Alfredo, ¿el emprendedor nace o se hace? Y te lo pregunto porque qué mejor que el TEC de Monterrey para hablar al respecto de esa institución que durante varios años ha tenido ese ADN del emprendimiento. Siendo concreto a la pregunta, yo soy un fiel creyente de que el emprendedor se hace. Sin embargo, puedes nacer con ciertos atributos, competencias que te facilitan el camino. Pero creo que puedes formarte en el camino del emprendimiento. Soy un convencido de eso. Y la 4ª pregunta de 1 minuto. ¿Cuáles consideras, de acuerdo a tu experiencia, que son las claves para permanecer en una empresa? Pero no solamente permanecer, sino ir escalando. Tú ya tienes más de 20 años justamente en el TEC. Definitivamente es poder empatar tu propósito de vida con el propósito de la organización. Hoy yo soy un convencido de que la formación transforma vidas, que es el propósito del TEC, y está alineado completamente al propósito de Alfredo de Alba, y eso es lo que me hace disfrutar cada día en la organización en la que estoy. Muy bien contestadas las 4 preguntas. Pues vamos a platicar de muchas cosas, entre ellos las especialidades en el tema de, ya nos decías que querías estudiar comunicación, pero estudiaste administración de empresas, pero también has estudiado mercadotecnia, tienes también un doctorado. De niño, cuéntanos cómo era Alfredo, qué soñaba con ser. Fíjate que fui un niño muy feliz. Yo crecí muy cerca de aquí, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Fui un niño de familia comerciante. El haber crecido en un lugar como San Juan me permitió disfrutar muchas cosas que hoy mis hijos y otros chicos difícilmente pueden disfrutar. Entonces, me encantan los deportes, practicábamos mucho los deportes con mis amigos, en un rato jugábamos fútbol, tenis, básquet, armábamos las canchas, podíamos ir y venir en bicicleta, podíamos hacer muchas cosas y la verdad es que fue una niñez muy feliz, donde hoy tengo la posibilidad al estar aquí en León de visitar más San Juan y de conectar. De hecho, aquí en León me he encontrado muy buenos amigos que conocí en San Juan. Y la verdad es que es algo que recuerdo con mucho cariño, con mucha añoranza, pero que formó gran parte de lo que hoy es, o la personalidad que hoy tiene el Alfredo de Alba de hoy, y lo cual de repente quisiera, ahorita veníamos platicando al respecto de que algunas cosas que yo pude vivir en un entorno como en el que viví, hoy a lo mejor mis hijos no las pueden vivir, como es pues estar en un lugar donde podías comerciar muchas cosas por la bendición que tenemos de tener ahí, de ser el segundo centro religioso más importante del país y de Latinoamérica. Y bueno, eso también te genera y te desarrolla habilidades que luego ya cuando empiezas a estudiar dices, esto lo aprendí de otra forma, pero me ha servido mucho para lo que hoy desarrollamos.
Entonces sí, fui un chavo muy feliz. Estudié en un colegio lasallista, desde kinder hasta preparatoria, que fue cuando tuve que emprender mi viaje a estudiar una carrera profesional, que fui a Zacatecas a estudiar. Hablas del tema de la oportunidad que te da, por ejemplo, en el tema del comercio, el vivir en una ciudad en la que todos los días y a todas horas llegan turistas, como es el San Juan de los Lagos. Perdón, ¿en tu niñez tuviste oportunidad o en tu adolescencia de vender algo? Sí, claro. ¿Sí? Te digo que la familia, mi papá y algunos tíos por parte de mi mamá, comerciantes, y pues era la forma en que nos ganábamos la vida y nos enseñaban a ganar la vida. Entonces, queríamos algo, por ejemplo, unos tenis, alguna pelota, pues había que ir a ayudar al comercio y se daba la oportunidad también de repente. La familia tenía un lugar importante en la plaza, en el centro de la ciudad, y bueno, ahí pues podíamos ayudar al negocio familiar, pero también de repente, ahora lo entiendes como esa semillita emprendedora. Yo les decía a mis alumnos cuando iniciamos en el TEC con el reto emprendedor, decía, pues ese reto a mí me lo puso mi abuelo a los 6, 7 años, que era la fiesta, y nos dejaba a mí y a mis primos vender agua fresca o tostadas, y pues ahí nos empezamos a dar cuenta que invertíamos una cantidad, recuperábamos otra, y la verdad es que te nace esa inercia del comercio y te das cuenta que no es complejo, no es difícil poder generar recursos, ¿verdad? O sea, ahí muchos, entre ellos mi abuelo y algunas otras personas, decían, pues solo el flojo es el que no come, ¿verdad? Porque si te sales a vender, eso sí, pues había que madrugar, recibir a las peregrinaciones, tener claro qué es lo que ibas a vender, si artículos religiosos, dulce, y ser listo en el tema de cómo invertir y recuperar la inversión. Entonces yo desde niño, digo, a lo mejor, y si le preguntas a mi papá, va a decir, no era tan trabajador, pero bueno, era parte de, ¿no? Era parte de la rutina, ir al negocio, ir al comercio, ayudar, despachar a la hora de la comida, y eso te hace entrar en una inercia, pues, de comercio, de que se te quite la pena también de atender, de hacer, de gestionar, y de verdad es una formación, a lo mejor no en un formato educativo, pero una formación que te induce a este tema del negocio, del comercio, del emprendimiento. Ahora que hablas justamente de formación, de pronto cuando somos niños hacemos una serie de cosas por jugar, por diversión, claro. Y sin embargo a la posteridad nos damos cuenta de que eso nos sirvió para hacerlo de una forma u otra. En tu caso, todas esas vivencias que tuviste, Alfredo, ¿cómo te ayudaron a la posteridad? El que justamente dices, el atreverme a vender, el que quería el tenis, el quitarme la pena, el saber cómo abordar a la cantidad de gente que llega. Sí, la verdad es que pues es como este tema ahora de testeo, de prueba y error, ¿no? Te tienes que aventar y decir, bueno, pues si quiero más o quiero ir de viaje o quiero comprar esto, pues necesito este recurso. Entonces tú empiezas y dices, bueno, pues si estoy vendiendo, por ejemplo, había un producto de rollos de guayaba, por ejemplo, que tú vendías con el recuerdo de la Virgen de San Juan. Y pues te lo vendían en la dulcería a lo mejor en 30 pesos, entonces tú lo podías vender en 100, entonces ya hacías cuentas y dices, no, pues necesito 500 pesos, necesito vender 10 bolsitas, planeabas tu tiempo y a veces decías, pues empiezo a las 7 de la mañana, ya para las 2 de la tarde ya los tengo. Y esa emoción de querer generarlo, pues te ayudaba, ¿no? Incluso eso, pues yo soy el hermano mayor de 5 hijos que tuvieron mis papás, los 5. Afortunadamente, gracias a ellos y a un tío que en paz descanse y a familiares, pues pudimos estudiar en el TEC de Monterrey los 5, pero siempre con ese chispa de estar generando, ¿no? De decir, oye, yo te apoyo con esto, pero tú genera lo demás, ¿verdad? Y hoy, te digo, como papá, pues trato de hacerlo con mis hijos, es otro entorno, es otra forma de trabajar, pero estar en un entorno como el de San Juan, pues facilita mucho las cosas y te enseña muchas cosas que te das cuenta ahora que entré a la academia y que estuve en la academia de emprendimiento, que te llegan chicos de plano que no tuvieron para nada esa experiencia y que el primer reto emprendedor que les pones es a lo mejor vender agua o vender refresco o vender algo, ¿verdad? Comida, que ahora nosotros en el TEC
pues tratamos de llevarlos más hacia emprendimientos de base tecnológica, o sea, que generen más, pero al final del día creo que tienes que empezar por las bases. Entonces, hay conceptos muy importantes. Yo creo que el primero es darte cuenta que tú puedes generar riqueza, que puedes ser autoempleado en vez de buscar ser empleado, pero también el reto que ahora con la formación académica, con metodología y con toda esta semilla del espíritu emprendedor que sembramos en el TEC, pues es llevar a estas mentalidades o a estos chavos o a estos jóvenes a pasar de ser autoempleados a ser empresarios, ¿no? Que ese es un brinco importante, es un cambio de visión que te lo da pues la conexión, la formación, el viajar, el prepararte ya profesionalmente para lograr algo de mayor alcance. Pero definitivamente yo soy un convencido, me lo han preguntado mis alumnos, mis hijos, el haber crecido en un entorno como el que crecí fue clave para estar donde estoy hoy, porque mi primer trabajo en el TEC de Monterrey fue vender. O sea, yo estuve en el área de vinculación empresarial, de educación continua, y tenía mi maestría, que fue lo que me motivó a entrar al TEC, un sueldo base y un esquema de compensación por venta de cursos de capacitación. Y pues todo este know-how que traía me ayudó a poder ir cumpliendo las metas y logrando objetivos que hoy pues me llevan a estar en este rol que de verdad nunca pensé llegar, nunca me vi, pero que hoy es lo que más disfruto en la vida junto con mis hijos, mi esposa y mi familia. Alfredo, justamente platícanos sobre ese arranque. Egresas como alumno del TEC de Monterrey, has estado como directivo en Veracruz, en Chihuahua. Ahora ya nos adelantaste, justamente esa fue la primera oportunidad. ¿Cómo se da y en qué campus fue? Es en Zacatecas, en Veracruz no he estado. En Veracruz, digo, Chihuahua, estuve... ¿sí? Yo llego a estudiar a Zacatecas, o sea, de San Juan llego a Zacatecas, nunca había ido a Zacatecas más que de vacaciones. Ayer casualmente, el fin de semana, tengo algunos años apoyando como instructor a la causa del CRIT, del Teletón, y damos unos seminarios y conocí al nuevo director del CRIT de Aguascalientes y resulta que es primo hermano de unos muy buen amigo que tuve yo en la infancia y empezamos ahí a platicar y le digo, no, pues yo me tuve que ir a Zacatecas a estudiar y ellos tienen familia en Zacatecas. Entonces, yo recuerdo perfecto que en ese viaje que hicimos escolar acompañé a Omar, mi amigo, a visitar a su tío a la Acrópolis, un restaurante muy tradicional ahí de unos buenos amigos, de una familia de buenos amigos en Zacatecas. Y bueno, pues yo cuando quiero estudiar, te digo, a lo largo de mi infancia nunca fui muy competitivo, pero sí el deporte siempre estuvo junto conmigo. Me encanta el fútbol, jugaba mucho fútbol y fui creciendo y también fui creciendo incluso en físico y crecí también en tamaño. Entonces fui cambiando el fútbol por el básquet, tuve ya más posibilidad de juego en el básquet. Y en ese momento pues tenía posibilidad de ir a estudiar a Aguascalientes, a la Universidad Bonaterra en aquel entonces, con una beca deportiva. Pero tuve un tío que fue pues nuestro líder, nuestro guía y nuestro gran apoyo, que en ese momento era rector de la zona norte del TEC, que junto con mi papá y otro tío habían estudiado en el TEC de Monterrey. Entonces me dice, oye, ve a Zacatecas, en Zacatecas es posible que te puedan dar un apoyo, porque en ese momento pues se requería. No podíamos costear la universidad. En ese momento mi papá ha sido empresario, emprendedor toda su vida y en ese momento estaba pasando por una situación pues no la más agradable y pues se logra que en Zacatecas me puedan dar una beca mejor que la que me ofrecían en Aguascalientes y es como llego a estudiar a Zacatecas. Ahorita que me preguntabas las cuentas regresivas, mi papá es contador, mi tío en paz descanse fue contador, mi otro tío es contador, entonces como que en ese momento la carrera era contador y no de manera obligatoria, pero sí hay cierta inercia a que pues estudiáramos contabilidad. Y yo ahí en los veranos, en la prepa, empezaba a buscar trabajar, te digo ahí también, ya no en el comercio, en una empresa ahí que hoy la verdad es que ha crecido a pasos agigantados, que es el producto más famoso hoy es el huevo San Juan, que es toda una proteína animal, y iba a un despacho, ahí a una oficina de contabilidad.
Y no, la verdad es que yo sufría, o sea, yo no era para estar en una oficina, me invitaban y me ponía a hacer contabilidad. Yo creo a ver si me ve ahí el contador que me invitaba, pero de repente me dormía y me echaba agua y decía, no, o sea, me gustaban los números, pero yo necesitaba estar con gente, necesitaba estar afuera. Entonces yo decía, contabilidad no es lo mío. Y me gustaba mucho el tema de, yo escuchaba la radio, pasaba y veía las cabinas, o sea, me veía y yo quería ser comunicólogo, pero en ese entonces pues también la creencia era que iba a ser más difícil como profesionista tener éxito en una carrera como comunicación, ¿no? Entonces estaba la inercia hacia la contabilidad. Afortunadamente llegando a Zacatecas, y digo afortunadamente porque la carrera de contabilidad no estaba. Okay. Entonces me dice mi tío, no, pues administración. Entonces le digo, oye, está mercadotecnia. Pues yo no conocía, pero se me hacía más allegado a la comunicación, a la mercadotecnia, ¿no? Entonces dice, no, es que métete a hacer administración y luego ya ven. Pues total, que la administración fue una buena decisión. O sea, creo que fue un área que vino a complementar todas estas actividades que de manera, pues, ¿cómo le pudiéramos llamar? No formal habíamos aprendido en la familia, en el comercio, en los emprendimientos de casa, de papá y todo eso. Y la verdad es que me gustó mucho el vincularme con empresas en Zacatecas, hacer proyectos. Vi mercadotecnia, vi contabilidad, vi derecho, vi finanzas, pues es todo lo que engloba una empresa. Y bueno, cuando llegó el tiempo en aquel entonces las carreras tenían una pequeña concentración, que es un diplomado, y ahí fue otra controversia de que yo decía, pues la hago en merca. No, hazlo en finanzas. Entonces, soy licenciado en Administración de Empresas con diplomado en finanzas. Y cuando ya me toca a mí, egreso en mayo del 2001 en Zacatecas, me sigo ligado a Zacatecas porque conozco a mi ahora esposa zacatecana en el 2000. En el 2000, precisamente, tengo con ella del 2000 para acá 26 años juntos. Entonces yo me gradué en mayo del 2001, me voy, tengo un primo hermano que está en Estados Unidos todavía y en ese entonces mayor que yo. Él se fue desde más chico a trabajar, por así buscando el sueño americano, pero me dice, oye, pues yo tenía la necesidad de perfeccionar el inglés. Y como tuve beca, que es un complemento de beca y crédito, tenía que pagarle al TEC ese crédito que había tenido. Entonces, pues me invita a estar un año ahí con él. Y también una gran experiencia. O sea, voy a trabajar ahí a una florería, una nursery, practico el inglés, trabajé en varios pues comercios, difícil porque no tenía papeles, claro. Iba de turista, entonces en algunos lados sí me dan trabajo, en otros no. Afortunadamente él me costeaba la vivienda, nada más yo con lo que ganaba ahí cooperábamos y para la comida, y también fue como una experiencia porque muchos amigos míos en San Juan y conocidos, pues su forma de vida fue irse a Estados Unidos. Entonces regresaban los diciembre, los veranos, y como que yo traía esa espinita y dije, bueno, pues ya había estudiado una carrera, viví esa experiencia y regreso a trabajar a Aguascalientes. En Aguascalientes, en aquel entonces en Bancomext, Nacional Financiera. Empiezo como ejecutivo de cuenta. La verdad es que muy bien. De hecho, habíamos hecho ya el examen para acceder a una plaza, plaza le llamaban, pero fue en el momento que se fusionan Bancomex y Nacional Financiera. Entonces, pues se vienen abajo algunas de las plazas que estaban ya palabradas, una de ellas fue la mía, y me dicen, oye, pues no te preocupes, pues le seguimos buscando, ¿no? Y en ese inter, yo seguía visitando Zacatecas para visitar a mi novia, regresaba a San Juan, a apoyar en el comercio y hacía algunos emprendimientos. Conseguías cosas interesantes en San Juan, como cualquier centro comercial. Recuerdo en aquel momento Atlética, una tienda de ropa deportiva, era quien vestía pues a los mejores equipos, ¿no? A la selección mexicana, Morelia, Chivas, Santos, y el dueño de Atlética, que no tuve el gusto de conocer, pero era, entiendo, de San Miguel el Alto, le donaba a la iglesia la ropa como de que no pasaba la prueba de calidad. Okay. Entonces la iglesia la vendía y pues teníamos ahí
la facilidad de comprar a bajo costo. Yo iba y vendía playeras de la selección, de las Chivas, y las fiaba, y era la manera en que costeaba mis visitas a ver en aquel entonces a mi novia. Y luego se dio la oportunidad me dicen los de la universidad, oye, va a haber un diplomado para formar gerentes de empresas agrícolas, que se daba mucho en Zacatecas. Entonces entro ahí y a la par pongo una fuente de sodas ahí en Zacatecas. Entonces ya decido irme para allá, entrar al diplomado, emprendo junto con un primo que me llevé de San Juan para vender una especie de lonches que no sé si has comido ahí en San Juan, tortas. Sí, claro. Bueno, nos llevamos ese concepto de tortas, taquitos dorados, con una, se vale hablar de marcas y sí, todo. Sí, desde luego que sí. Con unos que además, buenos amigos y excelente familia del mismo grupo de Huevo San Juan. Uno el ingeniero Ramón empezaba con el producto de paletas Bolonia, que aquí ya se comercializan en varias tiendas. Entonces platiqué con él y armamos un concepto de entre los lonches, las tortas, los tacos, la nieve, una especie de fuente de sodas que le llamamos el berrinche. Y me fui con mi primo y emprendimos. Entonces estaba entre el diplomado, la fuente de sodas, y bien, o sea, íbamos muy bien. En el Inter pasaron algunas cosas, pero es cuando me ofrecen y me dicen en el TEC, se acaba el diplomado, me ofrecen irme a un municipio de Zacatecas, Pinos, que está pues no cerca de Zacatecas. Entonces en el TEC me dicen, oye, pues yo te puedo ofrecer la maestría a cambio de que trabajes 4 horas. Ah, pues perfecto. Entonces sigo con la fuente de sodas y estábamos en eso, estudiando la maestría, cuando me dicen, vente tiempo completo. Entonces mi primo, por cuestiones personales, se regresa a San Juan. Decidimos, para poner pausa al emprendimiento, buscar otro local, otra ubicación, y digo, bueno, pues me meto al TEC. Recuerdo perfecto también que mi tío trabajaba en el TEC, entonces me decía mi tío, búscala en otro lado. Le digo, no, sí, le digo, lo que quiero nada más es terminar la maestría. Y yo no me veía, de verdad, cuando yo me gradué, había 2 lugares donde, como no fui un alumno tan ejemplar, bueno, sí fui buen alumno, pero siempre he sido muy inquieto. Entonces yo decía, híjole, no, ser profesor no creo que vaya por ahí. Y trabajar en un banco lo ligaba yo mucho al tema de la contabilidad y como que no me latía. Mis 2 ofertas de trabajo primeras fueron ser ejecutivo en AFIN, luego en un banco, o el TEC. Entonces me meto al TEC y dije, no, pues termino mi maestría. Ahí sí ya, como yo me la estaba costeando, la hice en mercadotecnia. No había comunicación, pero dije, bueno, ya la estudio en mercadotecnia. Y pues ahí empieza la historia en el TEC, 2003, agosto 2003. Empiezo ahí. Te digo, el plan era terminar la maestría y luego buscarle por otro lado, pero bueno, se fueron dando las cosas. Entró al área de educación continua. Mi primer trabajo era pues tener listo el café, las galletas, el pan para los cursos. Después me soltaron el tema de la venta y bueno, pues ahí se fueron dando las metas, los objetivos, hasta ir escalando en diversos puestos y llegar a ser director del área, que se le llama extensión universitaria. Entonces esa es la primera etapa. Así llego al TEC, a Zacatecas. Y bueno, ya ahí la historia en el TEC de esos 23 años, ahorita que me decías, empecé ahí, llego a ser director de extensión, me caso en el 2006, 20 de mayo del 2006 me caso, y siendo ya director del área de extensión, reportando a dirección general y teniendo a mi cargo el centro de idiomas, el centro de educación continua, el centro de consultoría, posgrados. Entonces, todo lo que no era prepa y profesional estaba en el área de extensión universitaria, y eso me permitía. Tuve un jefe que vive y que quiero mucho y que fue uno de mis líderes, que decía, el peor lugar para explorar el mundo es el escritor. Entonces, algo que me gustaba mucho de ese trabajo era que no tenía que estar en el TEC, tenía que estar vinculándome con empresas, saliendo a vender, en organismos empresariales, que era al final del día pues lo que te daba el que pudieras estar ofreciendo estos servicios del TEC. Y los buenos resultados que se generaron en Zacatecas, que además era un entorno complicado, pues hicieron que me vieran y me invitaran para tener ese puesto en Campus Chihuahua, que en aquel entonces pertenecíamos a la zona norte. Campus Chihuahua era la rectoría de la zona norte. Entonces era
pasar del campus más chico al campus más grande de la zona. Y pues no, yo no lo había visto en un primer paso, yo me veía más bien a lo mejor en un campus mediano. Y bueno, pues el trabajo, la vida me lleva allá y me voy en el 2010. En el 2010, en 2011 nace mi segundo hijo, el primero nace el 2007. Entonces, y allá nace, mi tercer hijo es chihuahuita, mi tercer hijo nace allá en Chihuahua en el 2012. Y pues fue una etapa muy, muy padre. Allá fui director de extensión y posgrados. Trabajamos muy de la mano con Campus Ciudad Juárez, hicimos proyectos en El Paso, Texas, una economía totalmente distinta, un aprendizaje diferente. Y estar en Chihuahua, en un campus diferente, con posibilidades diferentes incluso, me permitió seguir estudiando inglés en experiencias que tuve en Oklahoma. Y me permitió, al ser directivo del campus, entrar a un grupo de profesores que nos invitaron a la experiencia del doctorado en estrategia de negocios en Belgrado CERF. Y eso es lo que me lleva en primera instancia al doctorado. Y bueno, pues de ahí ya después regreso a Zacatecas. Se termina la rectoría, hay algunos cambios. Regreso a Zacatecas de director de profesional académico. También un buen líder que he tenido y compañero en esta historia del trabajo y de la profesión, me dijo, oye, creo que vale la pena que te involucres en la academia. Y empezaba yo a explorar la posición de director de campus y me encantaba pues que podías estar en todo, ¿no? Con los chavos, en la vinculación, en la academia. Entonces empecé a explorar esta posición, me regreso a ser director de profesional a una ciudad pues de donde era mi esposa, los abuelos de mis hijos, más cerca de San Juan, y a los años me invitan a ser director del campus. Entonces duré 7 años de director de campus Zacatecas, del 2017 al 2024, que tuve a bien y afortunadamente la invitación a venir a dirigir León. Entonces llego aquí a León, estoy por cumplir un año, el 14 de noviembre fue mi primer presentación, ya formalmente nos venimos como familia en enero. Y pues muy contentos. Aquí, Paco, ahí digo de manera muy resumida, ese es un poquito de mi historia, de mi travesía, pero bueno, llena de aprendizajes y sobre todo de disfrutar lo que hago, ¿no? Eso yo creo que la pregunta es, oye, ¿cómo has llegado aquí? Pues a veces sí tiene que ver con estrategia, con plantearte metas, pero sobre todo con disfrutar y apasionarte con lo que haces. Bien, Alfredo, ¿por qué justamente cuando te hacía las preguntas bajo cronómetro nos platicabas sobre la grata experiencia del doctorado en Belgrado, Serbia, que fue justamente como tú lo mencionas, un doctorado en estrategia y negocios? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de sus costumbres, de su cultura? Fíjate que fue una experiencia muy interesante, a tal grado que también... por eso no uso el título de doctor, porque no logré titularme del doctorado. Entonces, de repente eso lo vi en su momento como un fracaso, pero la verdad es que me dejó un gran aprendizaje y hoy no me arrepiento de nada. Pero te platico, la verdad es que yo estaba en el área de vinculación y de repente se abre esta oportunidad para profesores. Y en aquel entonces también alguien que le tengo mucho aprecio y de quien aprendí mucho, el doctor Alberto Araujo, rector de la zona norte, me dice, oye, hay esta posibilidad, ¿te interesaría? Le digo, oye, pero yo no estoy en la academia, no soy profesor. Dice, no, pero pues eres directivo, hay posibilidad de que puedas estar. Le digo, sí, mi inglés era mejor, en Chihuahua lo mejoré mucho, pero no era perfecto. Entonces me dijo, mira, los profesores son serbios, el inglés de ellos también no es tan bueno, se van a tener que entender. Y hay profesores, curiosamente en la universidad que yo estudié en Megatrend, Serbia, el rector era un apasionado de la lengua hispana, entonces él hablaba muy bien español y él nos ayudaba mucho también a conectar ciertas cosas. Entonces nos fuimos primero en un grupo, 15 personas, y fue un doctorado pues en un formato muy flexible, o sea, sí, no en un formato, ¿cómo le llaman?, de mera investigación, teníamos que hacer tesis, pero era un doctorado más enfocado a generar investigación sobre la competitividad empresarial, que fue lo que yo busqué, y llevamos módulos allá de diferentes tópicos. Entonces,
sí una cultura totalmente diferente, empezando, por ejemplo, por la comida. O sea, pues no, o sea, de repente yo sufría porque pues no había chilaquiles, sí había huevos, pero crudos, o sea, una forma de comer totalmente distinta. Lo más parecido a un taquito, pues eran los famosos kebabs, que eran como si fueran taquitos de trompo, pero muy distinto. Entonces, la forma de vida, digo, al final del día te das cuenta que somos seres humanos, que la vida es igual, pero que sí los usos y costumbres, culturas cambian, ¿verdad? Entonces, también valoras mucho porque de repente somos, o bueno, hablo en primera persona y lo veo de repente como mis alumnos como que algo malinchistas, ¿no? Como que creemos que siempre lo de fuera o lo de otros lados está mejor que lo que tenemos, y también te enseña a valorar. Por ejemplo, la universidad en la que estamos y hoy representamos, pues es una de las mejores universidades de Latinoamérica. Y la universidad a la que fuimos, muy buena universidad, pero también te das cuenta que con sus áreas de oportunidad, ¿verdad? También profesores, que aquí te puedes encontrar profesores, y ahora el modelo educativo que tenemos es muy vinculado, o sea, es profesores que aprendes porque están en la práctica. Y hay muchos profesores de lecture, ¿no? De esos que se ponían en un podium y pues leían. Entonces, entre que el inglés no le entendías y todo, de repente, pues, ¿qué pasó, no? Y luego los exámenes, y total que fuimos pasando esos procesos. Tuvimos 3 visitas de 21 días, o sea, en donde hacíamos pues periodos intensivos. Nos permitió conocer, digo, fuimos a Europa del Este, yo no conocía Europa y no he vuelto a viajar a Europa, es un proyecto que tengo personal y con mi familia. Pero bueno, conocí Belgrado y en los fines de semana pues nos escapábamos a Bulgaria, nos fuimos a Sofía, Bulgaria, nos fuimos a Budapest, Hungría. O sea, yo estaba fascinado porque en un fin de semana recorrimos 4 o 5 países en un auto y luego nos subimos a un ferry, y la verdad es que pues es una Europa también muy distinta a la que comercialmente conoces, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una experiencia cultural muy buena y me permitió, eso se atraviesa, Paco, ahorita te platicaba que regreso yo a Zacatecas. Cuando yo regreso a Zacatecas, estábamos acabamos de regresar del tercer viaje, pero cuando yo regreso a Zacatecas, Zacatecas era un campus con características diferentes, y sí me dicen, ¿sabes qué? En este momento no te podemos seguir costeando el doctorado. Entonces, hay otros retos. Dije, bueno, pues ni modo, ¿verdad? O sea, por algo pasan las cosas. Después de un año que entro a ser director de profesional, académico, pues me dicen, oye, pues si puedes reactivarlo, reactívalo. Y había un enlace, en paz descanse también el doctor Milenko Panic, profesor emérito del campus Ciudad de México, que él llega a México siendo embajador y apoyo de diplomáticos de Europa del Este. Él es el que nos conecta ya con las universidades y me ayuda a reactivar el doctorado. Entonces me asignan una asesora de tesis, y pues fue todo un reto, Paco, porque esa asesora no hablaba bien el inglés, pues entendernos en inglés era muy complejo. En ese momento decidí hacer la tesis con un caso de estudio Zacatecas. Entonces, ahí analizamos junto con la Cámara Nacional de Comercio, aprovechamos para hacer un proyecto donde mi tesis era un poquito ejemplificar o validar cómo la consultoría y la capacitación en MIPYMES, que son empresas de 2, 3 personas, de 4, genera valor, ¿verdad? Realizar una planeación estratégica, definir rumbo, definir acciones. Entonces hicimos una muestra con 30 empresas y fue un proceso que a mí me dio mucho valor, me dio mucha riqueza, era parte del trabajo que realizaba. O sea, como que hace rato me preguntabas, oye, ¿cuál es el secreto? Pues cuando logras empatar tu vida, lo que te gusta con tu trabajo, te pasa eso que de verdad dices, pues no estoy trabajando, estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Y pues estaba dando consultoría, dando capacitación, era parte de lo que tenía que hacer. Logramos generar pues resultados muy impresionantes en varias MIPYMES de ahí de Zacatecas, pero como que la asesora no lograba entender el por qué el reto, o sea, como que el reto no lo veía de buen tamaño ella al estar en Europa, pues no entendía
los comercios de Zacatecas, los giros. Entonces fue un tema ahí complicado. Terminé haciendo mi tesis en español con un asesor local, después vimos la traducción y me quedé nada más en la búsqueda de la fecha para ir a presentar tesis. Cuando se vende la universidad, cambia de dueño, cambia de políticas, y cuando volvimos a tocar base, fallece el profesor Milenko Panic, que eso también fue un inhibidor pues, muy importante, y cuando logramos volver a tocar base con la universidad, pues ya no me hacían válido. Ya habían pasado 5 años, 6, entonces ya no me hacían válido y me pedían volver a ir a hacer los cursos. Entonces ya en ese momento pues lo platiqué con mi esposa, con mi jefe en ese momento, y la verdad es que pues yo no buscaba tanto el título, Paco. O sea, sí en su momento, al querer crecer en la universidad, pues ser doctor es un requisito importante, sobre todo para dar clases, para algunos retos. Pero para el reto de dirigir un campus no necesariamente era un requisito. Y yo como te lo dije al principio, yo creo que más me gusta dar clases, me gusta generarle valor a los chavos, pero disfruto mucho el poder resolver situaciones, el generarles experiencia, el poder que me pongan retos y lograrlos. Entonces, no necesitaba como tal un título, pero pues tengo todo menos el título, ¿verdad? Para algunos pueden decir, híjole, pues no tienen nada. Pero en verdad yo me quedo con toda la experiencia, los viajes, la riqueza, las personas que conocí, lo que se generó con estas empresas que trabajamos y todo ese aprendizaje que al final del día yo lo puedo transmitir. Sí, me quedé con las ganas del título, y a lo mejor un día me preguntaban, oye, ¿has fracasado? Pues probablemente se pudo haber sido un fracaso, pero trato de verlo como una gran experiencia que me ayudó y me llevó a hacer otras cosas y a avanzar en otros espacios, ¿verdad? Y me he seguido capacitando, ya no tanto con un grado académico, pero me encanta seguir. Hoy soy alumno de Beyond, generación número 9. Entonces me encanta también conectar con la gente de León, estoy conociendo gente, estoy aprendiendo. Está el equipo conmigo también generando una célula de innovación para el campus, y pues muy entusiasmado hoy en este reto que es la dirección general del Campus León. Alfredo, justamente cuando llegas a que te nombran director, ¿cómo se hace ese nombramiento? ¿Una llamada por medio de correo? ¿Cómo te dan la noticia? Y una vez que llegas, ¿qué es lo que sabías de la ciudad y del estado? Y en el camino, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de su economía, de sus industrias? Fíjate que bueno, es un proceso interno muy bien cuidado. Digo, el TEC ha estado evolucionando como una organización, institución educativa de primer nivel, y cada año se hacen ejercicios de desarrollo, ¿no? Tenemos nuestros objetivos, nuestros compromisos, y tenemos nuestros ejercicios. Ahora como líder, pues me toca trabajarlo con la gente que reporta conmigo, de hacia dónde pueden ir creciendo, pláticas con ellos, vas haciendo el 9 boxes, o sea, los posibles crecimientos. Entonces, yo me imagino que yo como colaborador y directivo, pues estaba en un proceso de ese tipo. Yo siempre había externado el querer seguir creciendo, y para mí un crecimiento que yo veía natural era pues empezar en un campus chico, luego uno mediano y llegar a un campus grande. Hoy, por cierto, acabo de hablar con el doctor Mario Adrián Flores, que fue director de aquí de Campus León, que seguro conociste, que él fue el directivo que me invita a ser director de Campus Zacatecas, a quien le tengo también un gran aprecio. Y platicando con él, con mi actual líder hoy, el doctor Mateo Arredondo, pues sus experiencias eran iniciar en un área, después Mario Adrián estuvo en Irapuato, después León, después Guadalajara, y hoy es rector del Campus Monterrey. Entonces yo decía, bueno, pues yo estoy en Zacatecas y yo quiero seguir creciendo. Platiqué con mi esposa porque pues sus papás, la familia es de Zacatecas, pero como familia pues también venía esta etapa donde hoy mi hijo mayor está precisamente iniciando su carrera aquí en Campus León de ingeniería, y decíamos, bueno, ya es tiempo de caminar y a lo mejor buscar también un crecimiento donde mis hijos puedan estudiar. Entonces yo levanto la mano. Zacatecas también pues es un entorno complejo, digo, el Estado, la economía, la seguridad, o sea, vivimos diferentes etapas en las cuales pues yo celebro mucho la iniciativa y los liderazgos de los líderes empresariales que forman el consejo y que quien tiene el TEC ahí, que aún y con tanta adversidad
pues buscábamos el cómo seguir impulsando la educación de calidad. Y después de varias formas de encontrar modelos para Zacatecas, se toma la decisión hace 2 años de que Zacatecas se convierta en la Universidad TecMilenio, que es parte del grupo educativo del TEC, pero es un modelo y un concepto diferente, mucho más adecuado para Zacatecas. Y bueno, me invitan a mí a seguir. Yo fui líder de la transición de las 2 instituciones, aprendí también muchas cosas muy interesantes, pero en ese momento me dicen, oye, ¿estarías dispuesto a evaluar un cambio? Sí. Entonces tuve una serie de entrevistas, entre ellas con el ingeniero Mario Orozco, que es el presidente del consejo, algunos directivos rectores del TEC, y honestamente yo no veía y no tenía en mi radar León. O sea, en aquel momento, pues hasta jugando con mis colegas directivos y el director de Campus Aguascalientes, decíamos, no, bueno, Aguascalientes podría ser un campus mediano, cercano a San Juan y a Zacatecas. Y bueno, pues yo ya había estado en Chihuahua, entonces decía, bueno, pues puede ser Laguna, puede ser algún campus Saltillo, o sea, más o menos veía expectativas. Y León, claro que lo conocía, y León, me preguntabas, León lo conozco pues desde niño, el negocio familiar de mi papá y de mi abuelo y de la familia de ellos era una talabartería. Entonces de manera natural veníamos mucho a León, veníamos por cuero, por cinturones, por monturas, guaraches, a San Francisco del Rincón por sombreros, entonces sombrería, jarcería y talabartería. Entonces para mí León era muy familiar, muchos de mis amigos, como nosotros estudiamos en un colegio lasallista, venían a estudiar acá a la Universidad La Salle. De hecho, pues fue muy grato para mí encontrarme a la alcaldesa Ale Gutiérrez. Ella también estudió ahí yo la conocí en San Juan, fui compañero y muy buen amigo de su hermana Karina. Y bueno, aquí me encontraba mucha gente también ahí. Entonces era familiar León, pero como que no lo veía como un crecimiento. Tenía un gran aprecio por Juan Carlos, que era el director del campus, que además fuimos compañeros en una certificación de liderazgo consciente. Y cuando me dicen, oye, está esta posibilidad, dije, no, pues encantado. O sea, me acerca a mi casa, es un campus que pues a lo mejor lo veía yo en un segundo paso, pero dije, bueno, pues si se dan así las cosas, vamos con todo. Y bueno, afortunadamente pues se dieron y hoy estoy aquí ya casi por cumplir 1 año, el tiempo vuela, pero con retos muy importantes y con noticias muy importantes también, porque en este proceso de cambios, te comparto de Zacatecas, se acaba de tomar la decisión de que Aguascalientes también se convierte a Universidad TecMilenio. Okay. Y todo esto bajo el concepto de que el TEC dice, oye, la visión de nuestro fundador, don Eugenio Garza, era llevar educación de calidad a todo México en un formato de universidad de alto impacto, de alto nivel. En aquel entonces, él estudió en el MIT, entonces era como que su sueño tener un MIT en México. Y bueno, ahí nace el TEC de Monterrey, pero bueno, fue evolucionando hasta llegar a tener hasta 31 campus en el país. Y hoy lo que está buscando el TEC es dónde debe de estar, bajo qué modelo y qué formato. Y bueno, con la ventaja y la fortuna de que ahora tiene el modelo educativo de TecMilenio, el modelo del TEC de Monterrey, que es el base. Y bueno, ahí la pandemia también aceleró mucho el tema de salud. Entonces, hoy hay 3 instituciones en el grupo, que es TEC Salud, que tiene hospitales, pero que también está la formación académica en el tema de salud e investigación. Está TecMilenio, que es un formato de alta calidad, pero también dirigido a otro segmento y en otro nivel de educativo y de formato virtual y para otro tipo de segmento que necesita a lo mejor otro tipo de educación más rápida o dual, ¿no? Que hay que trabajar y estudiar. Y el TEC de Monterrey, que también dice, necesitamos conservar esa calidad porque estamos buscando ser una de las mejores 100 universidades del mundo y necesitamos estar en entornos que nos permitan tener este modelo de universidad de alto costo, de inversión, pero también de alta calidad académica. Entonces, ha levantado estándares de admisión, de impartición de modelos académicos, y no todos los entornos de México pueden absorber este modelo que tiene el TEC de Monterrey. Entonces empezaron a hacer estudios, sobre todo en campus. O sea, hubo campus que despuntaron y que agarraron un modelo ya de otra magnitud, como lo es Ciudad de México, Santa Fe, Querétaro, Puebla, Guadalajara, pero había campus como León, Chihuahua, Laguna, Aguascalientes,
que estaban en un formato más mediano y que incluso el nuevo modelo educativo en algunos casos disminuyó un poco la matrícula, porque al ser un solo TEC, pues también le da la oportunidad a los alumnos de que puedan estarse moviendo de campus. Por ejemplo, cuando yo estudié, yo era alumno de Campus Zacatecas, yo me quería ir a Monterrey, pero era como cambiarte de universidad y tramitar la beca en el otro campus. Hoy en día no, hoy en día hay modelos de becas que tú te puedes mover dependiendo de lo que te quieras capacitar. Por eso también el TEC se está vocacionando. Entonces, si eres ingeniero y quieres especializarte en el tema de aeroespacial, por ejemplo, pues puedes ir a Querétaro, puedes ir a Chihuahua. Entonces, campus como León empezaron a tener esos retos, ¿no? De decir, oye, pues gente que quedaba aquí se empieza a ir, empieza a haber incertidumbre. Yo llegué aquí a León y todo el mundo me decía, oye, es cierto que se van a hacer Tecmilenio, es cierto que van a cerrar. Entonces, pareciera que llegas a un entorno más grande, pero sí, el rumor que estaba en la sociedad era muy fuerte, ¿no? Entonces, me tocó llegar en medio de ese proceso, de ese proyecto de estudio, donde el TEC toma algunas decisiones, y muy contentos y muy afortunados porque la decisión para León es apostarle a consolidar un campus, probablemente no como Monterrey, pero sí un campus que tenga mayor oferta, que tenga un complejo universitario más amplio. Entonces, hoy, Paco, puedo platicarte que hace algunos meses nos dan esta buena noticia, nos autorizan a abrir 3 ecosistemas nuevos dentro de la universidad, porque éramos un campus muy enfocado en negocios e ingeniería. Hoy nos abren el ecosistema de arquitectura, arte y diseño. Teníamos la carrera de arquitectura, abrimos en agosto la carrera de diseño. Es una carrera nueva porque es diseño, no es diseño industrial, es diseño con diferentes opciones para especializarte. Abrimos también el ecosistema de Ciencias Sociales y Gobierno con la carrera de Derecho, también completa aquí en León, y la posibilidad de estudiar otras carreras o de iniciar como Economía y algunas otras carreras del área, Gobierno empresarial. Y nos abren también la posibilidad de iniciar carreras de Humanidades, que era algo que también mucho del mercado nos decía, oye, es que el TEC no es tan humano, no es tan humanista, y sí lo somos, nomás que no nos sabemos vender. Entonces, el tener la escuela y este formato nos ayuda también a traer proyectos. Por ejemplo, el lunes estás cordialmente invitado. Vamos a ser sede de un congreso internacional de empleos verdes, donde viene la ONU, la UNICEF a nivel internacional, y somos el primer campus en estar metidos en este proyecto de generar esa conciencia, ¿no?, de empleos verdes. Somos el único campus de todo el TEC que está certificado en Educación por la Paz. Entonces, estamos haciendo trabajos muy padres en el tema humanístico de valores, y eso nos hace vernos ya más como una universidad, ¿no?, como un ecosistema universitario. Y bueno, pues es un reto también, ¿no? O sea, es un reto que hoy tengo en mis manos como representante, pero que tengo un gran equipo, la verdad, de personas apasionadas, y que León, hablando de economías, y por ejemplo, diferencias Zacatecas, pues es una economía distinta, o sea, es una industria diferente, pues tenemos la posibilidad de un entorno también que requiere mucho apoyo, mucho impulso, y yo creo que se merece tener una universidad como el Tecnológico de Monterrey y las otras de muy buen nivel que se tiene, ¿verdad? Pero yo creo mucho en que el sol sale para todos y en el tema de la competitividad, porque el tener universidades de buen nivel al lado te hace todavía trabajar para ser mejor, y creo que tenemos todo el respaldo del TEC para seguir creciendo en este proyecto de impulso que nos está dando el TEC a León y algunos otros campos. Alfredo, de lo aprendido en tu vida de manera empírica desde prácticamente tu niñez hasta lo que has aprendido como director del TEC de Monterrey y como participante de este programa del TEC Beyond, ¿cuáles consideras que son sabemos que no es un tema de recetas de cocina, de seguir los pasos y llegar al éxito, pero ¿cuáles consideras tú son esas claves para que un negocio funcione y se consolide? Y esto es para los emprendedores que consumen, que nos ven en este programa. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, lo que yo te puedo compartir, y no es un libro, no es una receta, pero es lo que he visto a lo largo de experiencias como consultor, como empresario, como emprendedor. Yo creo que sí tienes que perseguir algo que te motive, que te impulse, que de verdad te genere esa pasión por hacer las cosas, ¿no? Yo creo que cuando encuentras eso te lleva a lograr cosas impensables. Hoy vemos proyectos
que pudiéramos considerar ya, o los chicos los ven pues como normales, pero que en su momento fueron sueños o ideas locas, ¿no? Que se habla de que yo creo mucho en una frase que escuché, que no es mía y no sé si sea de él, pero yo se la escuché a David Copperfield, el ilusionista, que decía, todo es posible. El secreto está en convertir las posibilidades en probabilidades. Entonces, yo sí me gusta mucho el tema de la estrategia, de la visión, de soñar, pero soñar con pasos firmes, ¿no? Entonces, yo el primer secreto es, piensa en grande, piensa en que sí se puede, pero traduce con estrategia esos sueños en pasos, ¿no? O sea, dices, oye, había un comercial que decía, ya me vi, ¿no? Con la lotería. Pues sí, pero hay que comprar el boleto y hay que ser constantes y hay que trabajar en eso. Esa es una gran parte. El otro es, pues tienes que, como digo, a lo mejor esto ya lo digo más en un tono mercadólogo, pero sí tienes que saber el terreno que pisas y dónde quieres jugar, ¿verdad? En qué ring quieres jugar y en qué océano quieres estar, ¿verdad? Entonces, de repente, pues las ideas que tenemos nos llevan a un océano rojo. Yo creo que hay que buscar ideas disruptivas y buscar cosas que hoy cada vez el cliente nos hemos vuelto más demandantes, ¿verdad? Entonces es más complejo, pero también genera más oportunidades. Entonces yo creo que hay pues un método, una metodología que usamos en la consultoría, en donde les ayudamos a las empresas a encontrar su ventaja competitiva. Y son 3 o 4 características las que hay que buscar. Dice, una es pues hacer algo diferente, ¿no? O sea, algo que la gente necesite, también algo que la gente perciba, algo que la gente valora. Y decía el último, ahorita se me está olvidando uno, pero decía, difícil de copiar, porque te lo van a copiar, ¿verdad? Pero también en esta vida, como en los juegos, como el de la víbora de la mar, el de adelante corre mucho, ¿verdad? Y el de atrás se quedará. Entonces, yo creo que es aventarte, es soñar, es trabajar para llegar a ese sueño, estar en algo que te apasione. Y también he aprendido que ya hablando meramente de estrategia de negocio, que a veces nos preocupamos por algo que se venda o que se venda mucho. Incluso hay revistas que celebran las empresas que más venden, pero también he aprendido en competitividad empresarial que las empresas más exitosas son las que logran el mayor margen de utilidad. Y ahí es donde viene este concepto de ventaja competitiva, porque pues, hay ejemplos, y esto me metió también a certificarme en servicio al cliente, porque me di cuenta que el servicio es una ventaja competitiva que no te cuesta mucho y que no todos lo valoramos como empresarios, pero como cliente todos lo valoramos. Entonces, donde te tratan bien, o sea, yo he hecho análisis e incluso los hice en mi tesis de doctorado, que se vea, cuando vas a un lugar, por ejemplo, de comida que te gusta, difícilmente te acuerdas del precio, porque no vas por precio, vas porque te gana otro tema, y ese tema es la ventaja competitiva, es encontrarle al cliente ese sentido, ¿no? Y yo digo, es un ejemplo muy trivial, pero yo les digo a mis alumnos, ¿por qué hay tiendas que venden un café, capuchino, vainilla, en 20 pesos y hay otras que lo venden en 80? El margen de utilidad es totalmente distinto, el costo de producción es muy similar, pero lo que están vendiendo no es simplemente café. Pero llegar a eso, pues tiene su lógica. Entonces, a veces nos desesperamos los emprendedores porque queremos algo que se venda rápido, que se venda más. En el tema del comercio, pues recuerdo mucho el tema de mayoreo, del menudeo, del regateo. Luego a mis hijos les da pena porque pues te acostumbrabas de que cuánto y por qué tan caro y cuánto es lo menos. Ah, papá, no regateé. Le digo, bueno, es que a lo mejor era una mala estrategia, pero en su momento era una estrategia de venta, de comerciar, de poder llegar a un mejor precio y que te ayudaba a generar márgenes de utilidad. Entonces, digo, a lo mejor es no es tan técnico lo que te estoy compartiendo, lo que les estoy compartiendo, pero sí, yo creo que el primer secreto es métanse a algún negocio que de verdad les apasione, o sea, les guste. Segundo, pues que no cualquiera lo esté haciendo, ¿verdad? Tercero, sueñen a lo grande. Y cuarto, pues paso a paso, vamos trabajando paso a paso, que sea sostenible y que en algún momento pueda
llegar a dar ese brinco que te dé. El otro día estaba escuchando la historia de Robert Grill, no sé si lo has visto, el de Que Chille. Sí, claro. Sí, es impresionante cómo el de la pandemia generó todo un modelo de marca, de productos. Ahora ha grabado videos ya con artistas internacionales. Y luego me puse a leer el artículo y decía que su papá era director de marketing de Bachoco, creo. Y por alguna razón sale. Entonces se junta la creatividad de Robert, la juventud, la experiencia del papá. Y pues hoy generaron un proyecto grandísimo, ¿no? Entonces yo le digo a mis hijos, todo es posible, ¿no? Luego nos ponen el ejemplo de Apple y del garage, y digo, bueno, pues a lo mejor se oye imposible, pero aquí tenemos en el Campus León a Verde Compacto y a otros emprendedores que dices, chiste es ser constante y perseguir ese sueño. Correcto. Pues Alfredo, pues un placer que nos hayas acompañado en Cuenta Regresiva. Muchas gracias. No, gracias a ti, encantado de estar aquí y bueno, ojalá y podamos pronto volver a platicar. Seguramente que así será. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerde que si quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.